Claro que sí. 5, 4, Ok. 3, 2. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, así como a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. Un abrazo, por supuesto, también, y gracias a Radio La Nueva República. Queridos amigos, nuestro hashtag Voces del Periodista. Exactamente. Queridos amigos, estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque amamos a México. ¿Y por qué? Porque hemos tenido una charla muy rica, muy interesante, muy esclarecedora en el Club de Periodistas de México hace unos momentos con el director de Fonatur, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Él es una persona que tiene una experiencia amplia, muy amplia en impactos de desarrollo, en la cuestión de las infraestructuras. Ya van ustedes a escuchar, no quiero extenderme demasiado, viene lo fundamental que es el amor a México que le tenemos todos, y una forma de conocer, de informarnos, es cómo podemos nosotros fortalecer nuestra infraestructura, ahora sí que hablando de infraestructuras ciudadanas. Entonces, procuraremos aportar en esto con el conocimiento de lo que está haciendo Fonatur, de lo importante para el desarrollo de México, de las viabilidades y posibilidades para ello. Agradezco enormemente la presencia, obviamente, del arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que ahorita está siendo muy generoso con su tiempo, porque con los compañeros y con las preguntas y con la dinámica que se dio, hemos estado con mucha carga de información, de intercambio de información. Agradezco al maestro Juan Bautista, parte fundamental de Voces del Periodista, cofundador de la Fraternidad de Reporteros, pero también parte fundamental de esta casa. El maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien nos representa en el bellísimo estado de Campeche. Está el maestro Ariel Noyola, quien él está en la parte de latina, en la parte en español, y él es responsable del área en español de globalresearch.ca, un portal fundamental. Un abrazo al profesor Michel Chosudowski, y también de RT, Russia Today. Muchísimas gracias, queridos amigos. Vamos a procurar a lo largo de esta dinámica poder ver que intervengan en la mesa el maestro Jesús Salmerón Acevedo, que es también como nos fuimos incorporando a esta mesa, ¿no? Pero y también está con nosotros nuestro coordinador Uriel Rosas Martínez, de la delegación de Veracruz. Es un privilegio tenerlos a todos ellos, a Rafael Estrada, quien mucho también significa para nosotros, pues le agradecemos su presencia aquí, nuestro compañero. Y bueno, pues yo le pediría al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, como una persona que vive en una de las áreas, de las zonas más importantes para el desarrollo del país, ahora con esta nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para darle la bienvenida al arquitecto. Pues sí, licenciada, muchas gracias, arquitecto, a todo el amable auditorio de Voces del Periodista. Y efectivamente nosotros en el sureste de la República, primero muy contentos de tener un presidente de esa región, como es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero más de conocer que existe un proyecto integrador que se había pospuesto durante muchos años, y que hoy mira a esta zona del país abandonada, marginada, olvidada por la Federación, para hacer el proyecto del Tren Maya y ser un detonante fundamental para todas las actividades productivas, con una visión social integral en toda esta región, y que obviamente sabemos, porque vivimos en esa zona, que está siendo objeto en muchas ocasiones de una serie de intentos de descalificación, cuando la realidad es que, insisto, es un acto de justicia republicana, es un acto de congruencia en el Pacto Federal, y es un acto que habla muy bien de la visión republicana del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente en la Cuarta Transformación. Bueno, pues queridos amigos, vamos a dar pie a las palabras del arquitecto
Rogelio Jiménez Pons, agradecerle enormemente y si nos puede por favor compartir el punto focal de Fonatur en este sexenio. Correcto, bueno, Fonatur, buenas tardes a su amable teleauditorio, radio escuchas. Fonatur tiene una misión que le ha asignado el presidente de la República de encabezar ciertos proyectos de desarrollo integral. El más importante que nos ha tocado ahorita es el Tren Maya, que es un proyecto de desarrollo integral que más que un vehículo, un sistema de transporte, es un programa muy amplio que implica muchos factores para garantizar el desarrollo de una región, como bien decían, olvidada en los últimos 30 años. Es una zona que ha decrecido, pero lo más irónico de esto es que la zona, yo considero más rica, es donde se encuentra el agua, donde se encuentra la energía, gas, petróleo, grandísimos recursos minerales, grandísimos recursos agropecuarios, costas increíbles y una serie de factores culturales inmejorables. Pero en los últimos 30 años ha estado, como bien se dice, abandonado. El señor presidente, desde hace muchos años, planteó esta alternativa, una búsqueda de que nos preguntábamos cuando platicamos esto ya hace varios años, ¿qué infraestructura podría garantizar el desarrollo o detonar el desarrollo en toda la región? Yo era de los que me inclinaba por los puertos, yo decía, no, vamos a meter a los puertos, etc. Pero él siempre vio en el tren un potencial que indudablemente tienen los trenes de conectar precisamente puertos aéreos, puertos marítimos y llevar y traer elementos. Entonces yo creo que la visión que tiene el presidente y que ahorita ya se está plasmando en programas muy específicos, es un programa de gran inversión que va, yo creo, transformar completamente la región. ¿Por qué la va a transformar? Porque se están haciendo acciones con un profundo sentido de desarrollo integral. Y me refiero a que ya no puede haber desarrollo sin tomar en cuenta el aspecto social, el aspecto ampliamente social de incorporación, que sea incluyente socialmente, y también un gran sentido de responsabilidad ambiental. No se pueden hacer grandes obras de infraestructura arrasando el medio ambiente. Entonces, ambos aspectos son sustancia determinante, más los ingredientes culturales, los pueblos originarios que deben de alguna forma potencializarse más su actuación y que ellos se apropien del proyecto. Entonces, hay una serie de políticas en torno al Tren Maya que pueden ir coadyuvando para que este proyecto se vaya integrando a las comunidades, se vaya integrando a los inversionistas. Esto es una mezcla muy interesante que está resultando, porque el público debe saber que el proyecto del Tren Maya es 90% inversión privada. Y lo interesante de todo esto es de que va avanzando, se está aceptando bien por los grupos privados en participar. El Tren Maya va a generar algunos proyectos de desarrollo, pero esos desarrollos no son comprados por el territorio comprado, sino es aportado por las comunidades o por propietarios de tierras que se están asociando a este programa. Entonces estamos viendo que es una movilización en términos de inversión muy interesante, con características particularmente novedosas. El hecho de que tengamos inversiones sustancialmente grandes, pero fundamentalmente el sector privado para un propósito público, cosa muy distinta a lo que sucedía anteriormente, donde el dinero público nada más iba para intereses privados. Yo creo que la parte fundamental de esta estrategia es garantizar que el desarrollo sea un desarrollo lo más amplio y más incluyente posible y más consecuente en el ámbito ambiental. Arquitecto Jiménez Pons, antes de darle la palabra a mis compañeros, subrayar esta parte que usted nos compartía en la comida en cuanto a la sociedad de las personas locales. O sea, no se va a soslayar, no se va a hacer a un lado a la población. A mí me parece muy importante insistir en este punto, como usted nos lo explicó, en que a la población no se le va a hacer a un lado, se le va a integrar, pero de una manera que se respete la pluriculturalidad y las tradiciones. Si fuera usted tan amable de ampliarnos un poquito más en eso. Sí, miren, yo creo que la diferencia de este gobierno es que este gobierno tiene otro tipo de paradigmas. Es fundamental respetar a los pueblos originarios, pero no en el discurso, sino en los hechos. ¿A qué nos lleva esto? Pues el primer llamado que hacemos a los propietarios de la tierra, a los ejidatarios, a los comuneros, a los pequeños propietarios, que no vendan, que se asocien con el Tren Maya,
que ellos tengan el resultado final de lo que va a ser los procesos normales de plusvalía, y que en la medida que ellos aguanten la tentación de que ahorita hay mucha gente que se está acercando, que les quieren comprar, yo creo que el llamado fundamental es pedirles que se aguanten, que no vendan, que se asocien con el Estado y que en consecuencia de estas van a ver los resultados económicos fehacientemente. Tradicionalmente, como bien indicaban, llegan los desarrolladores, los quitan y al relegar a un lado a los dueños originarios de la tierra, pues están haciendo un daño no tanto en lo particular, sino también en lo general. Se desprecian a grupos de indígenas, se desprecia, se les dan muy pocas alternativas, cuando realmente, por ser propietarios de la tierra original, tienen todo el derecho de tener los mejores resultados del usufructo del valor de su tierra. Entonces, esta es una política ya determinada por el presidente, vamos a llevar estas últimas consecuencias. ¿Qué debe acompañar este tipo de prácticas? Capacitar a estos grupos, hacerlos, incorporarlos de la medida más sana posible a los desarrollos, no desde un planteamiento paternalista, no simplemente decir, esto es suyo, hay que defiendan lo suyo y vamos al tú por tú a que se incorporen y habilitarlos en ciertas fases del desarrollo para que su integración sea lo más eficiente. Pues muchísimas gracias, queridos amigos. Vamos a ir un corte, enseguida regresamos y vemos realmente el paradigma de 180 grados. Verán ustedes, no se despeguen de su aparato. Gracias. Ahora, ya le tomaron eso ya se va a editar y este es lo que va a salir. Algo importante, la máquina del Tren Maya está gastando inversión. Muy bien. Ahorita ya está para… ¿Qué le pareció Muy bien. Me pusiste más miedo que bueno, gracias, se va a hacer bueno. Hiciste el gran favor. ¿Ya? Me puso una cuchara. Sí, por favor. Ahí voy. Me indica usted cuando se integre nuestros. Sí. Ahorita vamos al otro bloque. Sigues ahorita tú y luego ya para que se… Claro, sí. Ok. Gracias, maestro querido. Vamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. Gracias también a Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Y bueno, pues queridos amigos, también vean nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México, AC. Estamos en una charla con el director de Fonatur, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, y estamos hablando sobre polos de desarrollo en México. Yo le pediría al maestro Juan Bautista su participación. Gracias. Bueno, en primer lugar, reconocer la sensibilidad de un funcionario de este nuevo gobierno para asistir con un grupo de periodistas importantes. No todos los funcionarios acceden, déjeme decirle que bueno que usted está tomando esa bandera. Eso en primer lugar. En segundo, entre más expone usted, más preguntas surgen de mi parte. Hace rato en la conferencia, creo que mis compañeros se detuvieron un poquito, pero hay una larga lista, contestó usted muy bien en mi opinión. Yo tendría 3 preguntas muy sencillas que tienen que ver primero. Yo escuché en algún momento cuando se expresó en las primeras declaraciones del Tren Maya, que fue una gran novedad, incluso uno piense en lo agreste del terreno para cruzar por ahí todo ese tramo, ¿qué tanto esto pudiera significar la incorporación de esa población a un proyecto de esta naturaleza que hoy dicen asociados? A mí me gusta la idea, me encanta, quisiera saber… Cuando uno es asociado, pues tiene como derecho a voz y voto. ¿En qué calidad va a ser el asociado, el ejidatario o la población que está ahí? Esa es una. La otra tiene que ver, se ha hablado de inversión, usted acaba de decir el 90% es inversión privada. ¿Qué tanto capital extranjero y de qué nacionalidades? A mí me interesa
mucho saber eso porque está jugando ahí un papel importante el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con esa gran trayectoria que tiene y esa puerta que está tocando ahora, que tenemos un problema mayor en la parte internacional. Y tercero, también escuché por parte del presidente en estas conferencias que ha irrumpido la vida cotidiana de las familias y también de los medios, que tanto los migrantes pudieran participar de este trabajo, pues no podemos decir temporal, porque esto sí se va a llevar algún tiempo, ¿no? Serían mis comentarios. Con mucho gusto. Bueno, empezaría por la última. Si hay una iniciativa de ¿qué ha sucedido en los últimos años cuando hay de repente una campaña de inversión como lo sucedió en los 70s, 80s con el boom petrolero? A mí me tocó estar en Villahermosa en la época de los principios de los 80s y evidentemente hubo mucha fuerza de trabajo que inclusive llegaba de Guatemala. Es lógico que ahorita con el movimiento migrante tan fuerte que tiene México, pues se vea que un posible subsanar un déficit de mano de obra sea a través de las gentes, de los migrantes. Y yo creo que esto sí es un factor que, por otro lado, también nos puede facilitar la existencia de esa mano de obra, ¿no? Mucha gente dice, oye, ¿cómo pueden estar contratando migrantes si hay mucha necesidad local? Pero cuando viene este tipo de campañas de gran demanda, de repente falta mano de obra. Y sucede que empieza a escasear y en consecuencia de escasear empieza a aumentar. Entonces, el proyecto que tiene el presidente, y esto vale la pena, y lo que planteó al gobierno de Trump, es crear una zona de desarrollo en el norte de Centroamérica y el sureste mexicano, que sirva para contrarrestar las causas de la migración, que es generar desarrollo. Entonces es una oportunidad muy, muy grande que tiene el país en generar este tipo de nuevos, tanto para migrantes como migrantes interiores. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese gran flujo que nos van a regresar de Estados Unidos, que posiblemente sean algunos meses? Pues canalizarlos a zonas donde hay posibilidad de trabajo y nuevas fuentes de empleo. ¿Y cuál es la primera pregunta? El capital extranjero. Sí. El capital extranjero se ha manifestado de distintos lugares. Hay grupos financieros muy fuertes a nivel internacional como BlackRock, el norteamericano, Goldman Sachs, el norteamericano, Credit Suisse, suizos. Hay también bancos alemanes, hay bancos españoles, varios bancos españoles que se han manifestado. También, más que bancos franceses, empresas francesas muy grandes como Alstom, como otros franceses que son operadoras de trenes que se han manifestado. O sea, prácticamente tenemos unas ofertas muy diversas de capital extranjero. Obviamente los chinos también han llegado a ofertar sus servicios, tanto técnicos como financieros. Yo creo que ahí tenemos, y en nivel de los mexicanos, pues están prácticamente todos desde Banorte, la banca mexicana, está los bancos representados en México como Bancomer, como Santander, como Banamex, todos han estado manifestando su interés. Y por último, la calidad de socio, de que se no venda usted en este momento, sea socio, invierta. Ahora sí, como lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Hay que encontrar un eslogan ahí. Invierte en el Tren Maya. ¿En qué calidad de socio van a participar el pequeño propietario? Bueno, los propietarios tienen una ventaja. El primer propietario, los que forman el primer, digamos, si vamos a desarrollar para que la gente tenga más o menos la escala de participación, vamos a hacer un nuevo centro urbano a partir de generar una estación por decirte, Tenosic. Entonces, en torno a esta estación se tiene una reserva territorial. Los que aporten inicialmente son miembros del Consejo Técnico del Fideicomiso. O sea, no tienen ningún término, no son tanto no son de adorno, pues, son una parte activa de la toma de decisiones. Evidentemente necesitamos capacitar a mucha gente para que esté cómoda, que entienda bien qué está haciendo. Es fundamental que se les dé toda la información debida a los participantes para que sepan cuáles son sus alcances de intervención. Entonces, pero sí, es importante, es un rol, digamos, protagónico, los originarios dueños de la tierra. Gracias por su respuesta.
Queridos amigos, antes de continuar, quiero agradecer la participación de Luis Javier, siempre con sus cartones. Ya vimos, estamos viendo en este momento el primero, ¿no?, que es alusivo al arquitecto Rogelio Jiménez Pons, quien nos honra con su presencia, director de Fonatur, y lo que significa el desarrollo, ¿no?, uno de los puntos muy importantes como ser el Tren Maya. Por otra parte, estamos viendo ya el segundo cartón, el Tren Maya, un tanto de un todo. Y entonces aquí viene el Tren Maya con turismo, con pasaje, con transporte de carga, y entonces pues están ustedes viendo el cartón. Le agradecemos mucho a Luis Javier y que lo voltee también para quienes nos hacen favor de acompañarnos en el auditorio. Por otras partes, ya se editó la imagen, ya se tomó al aire, ya está al aire, y entonces continuamos. Muchísimas gracias. Yo le pediría al maestro Ariel Noyola que hiciera el planteamiento de sus inquietudes. Claro. Arquitecto, usted habla de que el Tren Maya significa un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de 180 grados, sobre todo entendiendo esta parte de que se capta inversión privada mayoritaria, una parte es pública y el beneficio es para la gente. Preguntarle si hay algún referente que usted haya tomado, alguna asesoría de parte de algún gobierno o alguna experiencia internacional que haya servido como referente, como inspiración en este proyecto del Tren Maya. Se habla mucho, por ejemplo, de China, de la franja y la ruta, de las conexiones entre China y Rusia. Preguntarle al respecto, ¿cuáles fueron los referentes para el planteamiento del Tren Maya? Sí, bueno, primero hay que reconocer que la experiencia china es una experiencia muy importante, igual que la rusa. Ellos tienen grandes líneas de infraestructura. Yo creo que ahorita el máximo constructor de ferrocarriles en el mundo es China, después de Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos están rezagados en este tipo de infraestructura. Pero en términos de tu opinión de la pregunta en términos sociales, yo creo que en México hay antecedentes importantes que se hicieron algunos experimentos en la década de los 70, o sea, de cómo transferir potencialidad a los desarrollos urbanos de la gente con menos recursos. Yo creo que lo que estamos tomando es una sumatoria de distintas experiencias. A mí en lo particular, yo pertenezco a una escuela de arquitectura que sea en la UNAM, que sean los del autogobierno, que siempre tenemos una vocación social muy firme, que nos llevó inclusive me llevó a trabajar en Haití durante 3 años. Nos hemos llevado a trabajar en comunidades y siempre ha sido el tema social un predominante, aunque también hemos servido a las grandes cadenas hoteleras, a los grupos inversionistas de comerciales. Entonces, yo creo que el esquema el nuevo paradigma de tomar en cuenta a los grupos originarios no es más que resultado también de una convicción de que o hacemos las cosas debidamente para todos o vamos a tener que generar demasiadas diferencias sociales y después no vamos a poder con los problemas que ya en la actualidad tenemos. O sea, indudablemente que el diagnóstico de que detrás de la violencia, detrás del desorden ambiental, detrás del desorden de sobregasto, de muchas cosas, está mucha injusticia y muchas irregularidades que también han generado también un gran nivel de corrupción. El pensar las cosas al revés, pensar es combatir la corrupción, emparejar el suelo para todos, dar las mismas oportunidades, yo creo que es la única alternativa para salir adelante con los problemas que tiene el país. Yo creo que el modelo que privilegiaba el capital y el mercado sobre todas las cosas fracasó, está a la vista el fracaso. Entonces yo creo que tenemos que generar los nuevos paradigmas, y los nuevos paradigmas es a partir de una economía incluyente y responsable con el medio ambiente. Y en este contexto, arquitecto, de crisis, ahora incluso con la controversia con el presidente Trump en el tema migratorio, se ha puesto sobre la mesa quizás la posibilidad en un mediano plazo de expandir este Tren Maya también en la región centroamericana, conectar sobre todo por el tema del transporte de carga y el desarrollo productivo. ¿Se ha discutido al respecto? Sí, de hecho, el primer proyecto que se tuvo del Tren Maya, que después lo cambiamos por cuestiones de seguridad, iba por la frontera. Como posiblemente mucha gente sepa, la frontera es una franja donde ya no hay árboles, es una franja de 20 metros que separa Guatemala con México, precisamente al sur de Calakmul. Esa iba a ser la primera ruta.
pero por factores de que sí es una zona caliente, que es una zona conflictiva, se cambió para irnos por la carretera, o por las líneas de alta tensión que están 60, 80 kilómetros hacia el norte. Pero originalmente ese proyecto, que parte paisajísticamente era muy bello. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Vamos a ir un corte y no tardamos, no se despeguen. Gracias. Pues en el corte eso, no hacer el ruido chiquito. Ay, Chucho. Gracias, Juan. Bueno, aquí te quedas, ¿no? Vas a bajar. Un gusto, gracias por participar. El agua. Rápido. ¿Mande? Sí, es un corto. No, ya. Es el tercero. Este es el tercero. Ya. Pero este ya es rapidísimo. No nos vamos a todo porque como no hay cortes comerciales, nada más que nos está. Gracias, Axel, gracias. Bueno. Entonces. ¿Mande usted? ¿Se incorpora alguien más? ¿Se quiere incorporar a alguien más? ¿Sí? Bueno, por favor. 5, 4. Perdón, antes de nada, yo creo que es bien importante, hay puntos que preguntamos en la comida, recordar que aunque ya lo preguntamos, hay que volverlo a preguntar porque hay puntos bien importantes para aclarar, ¿no? Para el público, cosas que ahorita nosotros nos estamos enterando más, pero hay cosas sustantivas que se trataron, creo. Exactamente, ahorita. Pasa Chucho y luego pasa usted, maestro, ¿le parece? Ok, vamos. 5, 4, 3, 2. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, y gracias también a Radio La Nueva República. Véanos en el canal del Club de Periodistas de México, AC, en YouTube, por favor, y bueno, se incorpora a esta mesa en donde estamos con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, pues se incorpora el maestro Jesús Salmerón Acevedo. Gracias, maestro querido. Con mucho gusto. Arquitecto, buenas tardes. Mi pregunta se sustenta en dos vertientes. La primera, como aquí me conocen, he tenido siempre esa inquietud histórica y por ahí me voy a enfocar en la primera. Cuando muere el presidente Juárez, quien llega a la presidencia es el que era presidente de la Corte, don Sebastián Lerdo Tejada. Con él se inaugura el ferrocarril mexicano, que fue México-Veracruz. Hablamos de 150 años promedio, a la distancia de aquella época. ¿Por qué ahora tendría que retomarse? Vamos, por supuesto que entiendo la tecnología avanzada, pero ¿por qué nuevamente? Hay una carga simbólica también en esto. Y la segunda pregunta es, de la Ciudad de México a 300 kilómetros promedio está el puerto de Acapulco, que no es un destino menor, hablando turísticamente. Sin embargo, hacia el estado de Guerrero solamente ha llegado a la ciudad de Iguala el ferrocarril. No sé si usted, dentro del cargo que tiene en este régimen, en esta cuarta transformación, tienen algún anteproyecto para Acapulco. Eso sería de mi parte. Sí, bueno, sí hay una circunstancia histórica que sí que es notable, que hay que señalar. O sea, el tren fue un medio que sirvió para México a partir de Lerdo Tejada y sobre todo en época de Porfirio Díaz para abrir nuevas fronteras de desarrollo al interior del país. Eso fue muy importante porque nos creó ya un precedente de que no era necesario establecer una cuestión solamente de mercado, sino de regionalización de proyectos de desarrollo de largo plazo. El tren tiene una incidencia muy fuerte en la planeación territorial de largo plazo. Y desgraciadamente en los últimos años se ha pensado en el tren como un vehículo de rentabilidad inmediata, lo cual no lo es. Los trenes difícilmente, pues, sobre todo para pasajeros, son rentables. Son elementos de desarrollo de largo plazo, lo demostró en Estados Unidos, toda la conquista del oeste se dio a través de trenes. En Europa es indudable, en China siguen construyendo como locos los chinos trenes. En fin, es un instrumento de desarrollo. Tiene características muy peculiares, contamina menos que una carretera, 100 veces menos que una carretera, es un 30% más barato de flete. En fin, pero ¿por qué se dejó de utilizar? Es
esos misterios del neoliberalismo, Sí. que quién sabe por qué se hayan dado, pero realmente el tren, yo viajé mi mamá me llevaba a Guadalajara, a Veracruz, Oaxaca, muchos lugares fui yo en tren, gocé el tren de niño y de joven, se dejó de utilizar por un modelo de desarrollo para mi gusto equivocado, se está volviendo a tomar un modelo que creo que es en justicia mucho más, más sano socialmente, Sí. y ambientalmente y económicamente también, porque un flete por tren es 30% más barato que el flete por Sí. vía de carreteras. De acuerdo. ¿Cuál otra Y en pregunta? el aspecto del ferrocarril Acapulco, que jamás se construyó, que nomás llega hasta la ciudad de Iguala. Nosotros tenemos un mandato ahorita por instrucciones del presidente, nada más de dedicarnos al proyecto del Tren Maya. Eso Sí. se haría en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que yo sé técnicamente que el tren es mucho más fácil hacerlo en zonas donde el subsuelo y la geografía es relativamente empleante, como es el caso de Yucatán. Sí. La Sierra Madre Occidental es muy difícil tenemos que hacer una gran cantidad de túneles y puentes que son salvables, pero tendría que haber una gran inversión en todo este tipo de cosas para poderlo hacer. Se habló desde hace muchas décadas del tren Acapulco, Sí. y Acapulco pues indudablemente sería una gran obra de infraestructura. Yo espero que en su momento le toque justicia a Acapulco y se logre, porque sería una gran cosa. Sí, lo interrumpo un instante por lo siguiente, porque la Autopista del Sol se inauguró en 1993, pero ha sido una constante año con año de deslaves, de problemas, de túneles, lo cual ha redundado también en muchos problemas en las propias casetas, que se toman frecuentemente, sean estudiantes, vándalos, qué sé yo. Por eso mi pregunta de la pertinencia, que usted nos pudiera contestar. Vamos. No, indudablemente, miren, hay varias cosas de cómo se hizo la Carretera del Sol. Sí. La primera cosa es de que se dio una concesión, se le dan concesión a las grandes empresas, después se dejó una pequeña operadora, Tribasa, y bueno, todas las grandes empresas entraron, pero ahí sí, bajo un esquema que no lo estamos tomando, que inclusive lo tratamos de evitar, porque la ley de obra pública lo que ha servido en las últimas décadas del país para que se roben en la obra pública. Entonces, no es un modelo que estamos tomando nosotros en cuenta, estamos tratando de evitar ese tipo de vicios para tener un tipo de contratación distinta. Muchísimas gracias. Yo quisiera retomar el tema del Tren Maya porque se me hace sustantivo y sobre todo que después de la charla que tuvimos, un grupo de directivos del Club de Periodistas de México con el arquitecto, pues se aclararon muchas dudas. Maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, yo le pediría a usted su participación. Sí, así es, licenciada Celeste, y fue muy generosa también la explicación y el reconocimiento que hace el arquitecto con relación a que es urgente, necesario y vital tener una vía de comunicación, de información, de darle a la comunidad, a la ciudadanía, la precisa información de qué es este proyecto, en dónde está impactando, qué es lo que está sucediendo, hacia quiénes va dirigido, porque los vacíos se llenan y cuando no se da la información adecuada, esto se presta a lo que señalábamos en la comida, usted muy acertadamente, el manipuleo político, la mala información de los grupos que tienen resistencia por intereses creados por el anterior proyecto del tren que nunca fue peninsular, sino era un tren estrictamente elaborado para beneficiar a un grupo específico económico, y hoy que este es un proyecto del presidente, es un proyecto integrador del sureste, dar la adecuada información. Yo recuerdo que hicimos una entrevista al ingeniero Gabriel Escalante y nos platicaba, por ejemplo, que en el caso de Campeche el uso de vía estaba completamente cubierto, que no había necesidad de impactar absolutamente a nadie, pero esto no trasciende en la comunidad. Por eso considero que la reflexión que usted hizo es muy importante, de tener y establecer esa necesidad de informar adecuadamente, porque de esa manera se quitarán banderas políticas de manipulación y de lo que ya incluso acaba de darse a conocer recientemente, la reactivación de conflictos limítrofes entre estados hermanos como Yucatán, Quintana Roo y Campeche, que definitivamente el fondo es el Tren Maya, indiscutiblemente. O a lo mejor estoy equivocado, arquitecto. Pues que mucho gusto. Mire, yo creo que
como bien menciona, el problema de comunicación es un problema serio. Nosotros consideramos que no tenemos una campaña de comunicación porque ha habido un ajuste importante presupuestalmente en todas las dependencias de gobierno. Esto ha limitado muy fuerte la capacidad que tenemos nosotros de transmitir un mensaje. Yo por eso agradezco y aprovecho a agradecerte, Celeste, que tengamos esta oportunidad porque… Las veces que sea, lo que sea para bien de México, aquí es un vehículo de información. Porque son las ventanas que nosotros tenemos para anunciar, explicar, aclarecer, toda una serie de cosas. Sobre todo, como bien dices, el problema es que se cubren huecos con desinformación. No se da información, se da desinformación. ¿Por qué? Pues porque, como bien mencionas, hay resistencias, hay rivales políticos, hay circunstancias. También es un problema complejo. Y por otro lado, también hay un público escéptico, que eso está bien. Nosotros no pedimos carta blanca a nadie. Está bien que el público sea escéptico, que no nos crea, que nosotros tenemos que hacernos valer con los hechos, no con las palabras ni con los discursos. Pero también es importante que la gente tampoco prejuzgue, ¿no? Esas declaraciones de que vamos a hacer un ecocidio están completamente infundadas, que va a costar tanto también. Entonces, hay muchas cosas que están más en términos del ataque político que la certidumbre del periodo. Aceptamos la crítica, venimos, por eso siempre estamos abiertos a este tipo de declaraciones, precisamente porque sí, el proyecto está sobre la mesa y hay que discutirlo abiertamente. Exactamente, queridos amigos, vamos a ir un corte, pero en pocas palabras es esto. Se están priorizando los recursos y qué bueno que así sea. Y ahorita la prioridad son la efectividad de las cosas. Obviamente en el momento en que empiecen a operar y a haber recursos, pero ya unos recursos, digamos, que estén abocados y que ya sea esta mezcla, esta parte mixta donde también participa el sector privado, bueno, en ese momento se ampliará más. Ahorita, ¿qué se está haciendo? Se están consultando a científicos. Es muy importante, yo voy a pedir en el próximo bloque que esté un personaje importante en el conocimiento de aeropuertos, porque se habló de aeropuertos, de una explicación increíblemente fácil de entender qué pasa y qué pasó con el aeropuerto, que, híjole, falta tiempo, pero las veces que quiera y que por favor regrese. Me parece muy importante como esto y como muchas cosas más, el que podamos entender el porqué de las cosas. Y bueno, yo creo que la mayoría de los mexicanos así lo hacemos. Vamos a hacer un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, maestro. Sí, mira, si fuera tan amable. Uriel, querido, si puedes venir, por favor. Sí, maestro, tú vas a… ¿Sí? ¿Sí? A ver, pásale, por favor. Sí, gracias. Si pasas, Gracias, Ariel. Hola. Sí, no, yo lo sé, pero ahorita no. ¿Listo para alguna inquietud? Ok, ya. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de La Pantera. Gracias a Radio La Nueva República también por sumarse a este esfuerzo maravilloso. Y bueno, que estamos compartiendo la mesa, antes que nada con ustedes, queridos amigos, con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, quien es director de Fonatur. Se suman a esta mesa el maestro Juan José Reyes, quien es ambientalista, es forestalista, es verdad, no ambientalista, hay una diferencia, y ahorita nos lo va a explicar y por qué es tan importante las precisiones que él nos hizo y las preguntas que hizo muy relevantes en esta mesa. Él es colaborador, nos honra en Voces del Periodista, ustedes seguramente lo habrán leído, y agradezco enormemente a nuestro representante en el estado de Veracruz, el maestro Uriel Rosas Martínez, también el sumarse a esta mesa, maestro querido. Adelante, maestro Juan José Reyes. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Arquitecto,
quiero mencionar dos puntos fundamentalmente, el aspecto ecológico o ambiental y el aspecto social. Ha habido mucha controversia y, como decían, es por falta de información de que se va a destruir la selva, de que no, o sea, hay mucha controversia en ese sentido. Yo como forestal sé que la mejor manera de conservar los recursos es aprovechándolos. Y no sucedería el desastre en Campeche y en Chiapas está peor, si se autorizaran los aprovechamientos técnicos. La silvicultura es la única ciencia que siempre desde su nacimiento ha tenido el principio de la sustentabilidad. Entonces, pero hay mucha controversia. Entonces es un punto que quisiera que nos señalara. Perdón que yo aquí meta mi cuchara, pero así como público y como personas que tenemos dudas, es importante en esto que comenta el maestro y en una respuesta que se dio en la mesa. Miren, la parte, por ejemplo, de en Chiapas ahorita que dicen, ha habido unas quejas, ¿no? Del subcomandante Marcos, de los zapatistas o de declaraciones que no tienen fundamento, porque finalmente en el tiempo que han estado ellos ha habido una deforestación tremenda. ¿A qué se debe? Pues simplemente, y lo que comentaba el arquitecto, pues a la falta de recursos y a la falta de organización para ello. Entonces, no nos dejemos guiar por esto, sino realmente con científicos y con investigadores como el maestro, que nos están diciendo, por ejemplo, como el reforestar, ¿no? Es el tener en cuenta no solamente el cortar un árbol, qué tiene que pasar después para que se corte tal árbol o no se corte, ¿no? Y cómo puedan ser mucho mejor toda la cadena pues del entorno. Si fuera tan amable y perdón la interrupción. Pues como comentamos hace rato, el Tren Maya, para empezar, va a pasar por donde prácticamente ya no hay árboles. ¿Qué significa esto? Que aunque pasemos por la zona de Calakmul, que es la reserva biosfera más grande del país, vamos a pasar precisamente donde están las líneas de alta tensión, que desde hace décadas pues quitaron todos los árboles. El Tren Maya tiene dos grandes zonas, una zona donde ya existe vía que va desde Palenque hasta Valladolid, Yucatán, y una zona nueva que va de Valladolid, baja Tulum, Cancún, y recorre hacia el sur y llega de nuevo hasta Escárcega, donde nosotros pretendemos ir por donde ya no hay árboles, o sea, por donde van las líneas. Esto un poco en respuesta a quien ha planteado esto como un ecocidio. Yo veo aquí un gran tamiz político, porque para empezar, físicamente la base de un tren son 6 metros, una carretera puede llegar a 60, 80 metros, o sea, no veo que el mismo grado de protesta se da en estos casos. El tren tiene 100 veces contamina menos que una carretera. El tren tiene también opciones de alertar a los animales, como sucede en Canadá, que tiene un sistema de advertencia. Son unos postes que se anticipan a la llegada del tren, emiten una señal y los renos y los alces se quitan de la vía, precisamente se ahuyentan para que no sean atropellados. En fin, hay una serie de características técnicas que permiten que el impacto del tren sea menor. ¿Qué está sucediendo? Pues que hay un discurso político, un discurso antidesarrollo, que no entiendo. Por otro lado, ONU Habitat ha demostrado fehacientemente que los países con el mejor nivel de bienestar de su población son los países más urbanizados. El país, en nuestros términos generales, el país en general tiene un 77% de población en zonas urbanas, pero el sureste cae radicalmente, por ejemplo, todo el sureste promedia 64% y particularmente Chiapas 49%. Casualmente esto está asociado al nivel de la calidad de vida de la gente. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, para poder concentrar a la gente en situaciones de bienestar, tenemos forzosamente que hacerlas gregarias y llevarlas a centros para que el centro urbano los atienda y les dé calidad de vida. Esto aparentemente contraviene algunas visiones románticas, pero muy poco prácticas. Visiones que dicen no hagan nada y el no hacer nada lo único que estamos permitiendo que las inercias avancen y sigan destruyendo lo que actualmente sucede en Bosques Azules, aquí en la Condesa, en la Marquesa, ¿no? O sea, donde vemos que el deterioro por no hacer nada se sigue dando. Entonces hay que intervenir socialmente. Los que hacen daño a la selva es el abandono de muchos grupos sociales que viven en la marginalidad y por esa razón se está afectando. Y la otra pregunta es,
se ha desatado mucho la controversia también en la parte social, que no se han hecho consultas en términos del convenio 169 de la OIT. Entonces, de eso, ¿qué información podría dar? Una cosa que es muy importante, eso también como un poco donde nosotros tenemos que hacer los estudios de impacto ambiental. Aquí se ha manejado también, se ha desinformado a la población. Miren, la mitad del Tren Maya ya no tiene impacto ambiental porque se impactó hace más de 100 años. ¿Okay? La parte nueva, ¿cuándo vamos a hacer los estudios de impacto ambiental? Cuando tengamos los resultados de la licitación de la ingeniería básica. ¿Por qué está ese momento? Porque en ese momento vamos a ver si tenemos o puentes o túneles, por decir algo. En ese momento vamos a dimensionar exactamente cuál es el impacto. En consecuencia de esto se hace el estudio de impacto ambiental. Y también un insumo de esto es la consulta pública. Entonces, nosotros tenemos que mezclar qué le vamos a informar a la población si no tenemos resultados, ¿no? Entonces, en su oportunidad, porque tenemos que cumplir completamente de acuerdo a lo que dice la ley, hacer las consultas de vía donde sí procede, que es en la otra mitad del Tren Maya. La otra mitad no es necesario porque no hay cambios de uso. Se han hecho consultas de otro tipo. Ahorita tenemos una caravana informativa en toda la zona que viene trabajando desde hace 40 días, que se da información, pero obviamente no se pretende que se sustituya la encuesta. La consulta a los pueblos indígenas se va a hacer como marca la ley, en su oportunidad como marca la ley, antes no. Muchísimas gracias. Maestro Uriel Rosas Martínez, ¿algún comentario o pregunta que tengas? Personal, mi reconocimiento al arquitecto, porque en la mesa de trabajo yo creo que todos los compañeros quedaron satisfechos con las preguntas que hicieron. Y bueno, me quedó una duda, y yo sé que en Veracruz eres una gente que te escucha mucho a través de ABC Radio Celeste. Ahí en Veracruz tienes muchos radioescuchas. Y bueno, más bien la pregunta es para mi compañero Pastor Cruz Carranza, cuando dijo que un exgobernador de Veracruz era dueño de gran parte de allá del sur, o que se había apropiado de allá de esa zona. Yo quisiera saber más quién es el ladrón ese que tenemos ahí, que es el gobernador. En la comida. Sí, efectivamente, pues es la triste historia de Lerma, del ejido Lerma, de tu gobernador Duarte, el que estuvo allá asociado, bien asociado con el grupo energético del sureste, el grupo Muriño. Y bueno, pues ahí está, los hechos hablan, y eso es lo que nosotros no quisiéramos ver, la experiencia que tuvimos en Campeche, y concretamente en Carmen, cuando un proyecto de desarrollo nacional terminó con una actividad sustentable como fue la pesca, que pudieron haber convivido, pero que el privilegiar la globalización de una lucha de precios terminó con una actividad sustentable. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle al arquitecto, pues que sea tan amable, más que preguntarle, pedirle de favor lo que no le hayamos preguntado y que quiera compartir con nuestros queridos amigos antes de despedirnos. Pues miren, es un mensaje fundamental. El Tren Maya es un proyecto de desarrollo, un proyecto que pretendemos sea responsable social y ambientalmente, pero que no le pida al público una carta blanca. No. Nosotros queremos estar abiertos a la crítica constructiva, a la crítica objetiva. Necesitamos construir un nuevo tipo de ciudadanía y un nuevo tipo de funcionario que responda al cuestionamiento. Todo debe estar sobre la mesa. Ya no hay simulaciones, se acabó la corrupción. Hay que evitar todas las prácticas que pongan en entredicho el propósito de las cosas, y tenemos que estamos obligados todos los que somos funcionarios a ser claros y transparentes. Entonces, adelante con el cuestionamiento, adelante, y evidentemente, como bien indicaba, sí nos hace falta una campaña de mayor información, pero para eso estamos con ustedes y esperamos tener en alianza a los periodistas responsables de México que nos ayuden a difundir esto y criticarnos. Cuando tenemos las cosas no son fáciles, nosotros no queremos cometer los errores anteriores. Obviamente vamos a cometer nuevos errores, yo digo que vamos a patentar nuevos errores, pero lo que no nos podemos dar el lujo de cometer los errores que con anterioridad se han hecho, y fundamentalmente las simulaciones y la corrupción. Pues muchísimas gracias, arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Gracias a todos los participantes de esta mesa, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, maestro Uriel Rosas Martínez, maestro Juan José Reyes, muchísimas gracias. Gracias, Luis Javier. Gracias, maestro Jesús Salmerón Acevedo. Gracias, maestro Ariel Noyola, mil gracias, y a todos ustedes, queridos amigos. Bueno, pues vamos a quedarnos con el cartón de Luis Javier sobre el Tren Maya, y pues el comentario ya lo están viendo ustedes en sus pantallas, y bueno, pues hay mucho que hablar. Yo sí quiero pedir de favor
al arquitecto que estemos en contacto, que por favor cuenten con Voces del Periodista, ahora y siempre. Todo lo que es Impulso para México, igual de ustedes, queridos amigos radioescuchas, saben que este es un programa de ida y vuelta, nos planteen sus inquietudes, vengan a lo mejor próximamente, y lo estoy comprometiendo públicamente, el que pudiera venir al auditorio, aquí en el Club de Periodistas de México, el auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Italia P, y responder algunas preguntas, y que sepamos, queridos amigos, y tengamos la confianza de que el voto no solamente se defendió el 1 de julio, quienes votamos por un cambio hay que tener la confianza y hay que seguir defendiendo, y hay que saber que la ciudadanía pues nos toca de manera responsable. Eso es lo que quisimos mucho tiempo, ya lo tenemos, ahora hay que ser corresponsables. Así es que aquí está un espacio corresponsable para informar a nuestros queridos amigos y que todas las dudas que haya se puedan aclarar. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Gracias Carlos, gracias a todos ustedes. Sigan en estas frecuencias, queridos amigos, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo, nos escuchamos mañana. Gracias.